Este hombre se llama Patrick Henry. En 1775, que gritó: o me dan libertad o prefiero la muerte. Eso fue el principio de la independencia de los Estados Unidos de Inglaterra. Y en 1783, un hombre se llama Simón Bolívar, el libertador de muchos países, de Venezuela, de Colombia, de Ecuador, Perú, Bolivia. Se dice padre de la patria. Él tiene gran poder también para libertar. Sí, la gente de los Estados Unidos, el país de Colombia y Venezuela, estaban esclavizada, oprimida, con muchos impuestos y baja el control de Inglaterra o los españoles. Entonces, cansado de esta opresión, el corazón de la gente gritó por libertad. Abran sus Biblias, por favor, a Juan, Evangelio de Juan, capítulo 8. Juan, capítulo 8. Cuando Jesús estaba en este mundo, él habló con los judíos. Los judíos fueron oprimidos por los romanos y ellos clamaban libertad también. Y Jesús gritó una gran promesa en versículos 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Jesús ya tenía libertad. Era para nosotros que Él está dando la promesa de la libertad. La libertad de la gente de Colombia, Venezuela, México y los Estados Unidos es muy valiosa. Pero esta libertad de Jesús es mucho más grande que cualquier libertad de este mundo. ¿De qué trata esa libertad? ¿Libertad de qué? ¿Cuál es el valor de esta promesa de Jesucristo? Me gustaría que examinemos este pasaje para entender esta enseñanza de Jesucristo y para aferrarnos a esta promesa. Primero, Jesús nos ha prometido qué tipo de libertad. Los judíos en el primer siglo no lo entendieron Jesucristo, porque en versículo 33 le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seres libres? Los judíos cometieron dos errores en sus mentes y por estos no pudieron entender el mensaje de Jesucristo. Primero, dijeron: linaje de Abraham somos. Jesús va a examinar este error en versículo 37 y adelante. Y segundo, dijeron: no hemos sido esclavos de nadie. Ellos olvidaron voluntariamente la historia de la gente de los judíos. ¿Se acuerdan lo que pasó en Egipto? Que durante 400 años los judíos fueron esclavos en Egipto. ¿O se recuerdan de lo que pasó con los de Asiria y Babilonia, el cautiverio de Israel y después Judá? Y en el primer siglo, los judíos eran oprimidos debajo de la mano de los romanos. ¿Qué querían decir los judíos cuando dijeron: no hemos sido esclavos de nadie? Ellos olvidaron su historia, la historia cuando muchas veces ellos fueron esclavos. Pero Jesús no querría darles una libertad de esclavitud física. No, Él quiere darnos una libertad más importante,
En el versículo 34, Juan 8:34, Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. La libertad que nos ofrece Jesús no se trata de la libertad política o económica o de impuestos o de hambre. La libertad que Jesús ofrece es una libertad de nuestros pecados, una libertad de la esclavitud de Satanás, la libertad espiritual, no física. Esta libertad se encuentra en la sangre de Jesucristo solamente, por la cual somos perdonados de nuestros pecados. Tenemos esperanza de los cielos. Esta es la libertad que nos ha sido dado por Jesús. Y esta libertad es más valiosa que todas las riquezas de este mundo, porque todas las riquezas, oro y plata y casas grandes, serán destruidos en corto tiempo en el día de juicio. Esta libertad de Jesús será siempre, para siempre. Y Juan 8, 35 y 36, Jesús dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertares, seréis verdaderamente libres. Jesús tiene la autoridad para darnos libertad. Él no es un esclavo. Él es el Hijo de Dios. Muchas veces cuando un hombre nos da libertad físicamente, él no tiene poder para mantenernos a salvo o librar de que el enemigo puede capturarnos. Cuando Jesús nos da la libertad, Él sí tiene el poder para mantenernos al salvo de todos los enemigos. Este es el tipo de libertad que Jesús ofrece. Sí podemos rendirnos a Satanás, pero como Jesús dice en Juan 10, ni nadie las puede arrebatar de mi mano. Y volvamos a Juan 8:33. Cuando los judíos dicen, este es su primer error en sus mentes, linaje de Abraham somos, como dices tú, seres libres. Se sentían orgullosos de la sangre de Abraham, pero Jesús dice en versículo 37 y adelante, vamos a leer 37 y adelante. Jesús dice, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, el Padre en los cielos. Y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. ¿Quién es su padre? El padre de los judíos. Adelante. Respondieron en versículo 39. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fuisteis hijos de Abraham, las obras de Abraham haréis. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. ¿Quién era su padre? Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Y Jesús entonces le dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaréis, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi
linaje, porque no podéis escuchar mi palabra. Y versículo 44 es muy importante aquí. Vosotros sois de vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no he permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Sí, los judíos pensaban que eran hijos de Dios, pero en realidad ellos eran hijos de Satanás. Sí, en versículo 31 dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Sí, ellos habían creído en Jesús, pero ellos no habían seguido a Jesús, sino al diablo. Ellos tenían una necesidad de libertad, pero no lo sabían. Jesús está proclamando, dijo Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esta es una gran promesa, pero debemos darnos cuenta que necesitamos romper las cadenas de Satanás de nuestros cuellos, solo por el poder de Jesucristo. Jesús quiere darnos esta libertad, libres de las consecuencias de nuestros pecados por medio de su muerte. Gloria a Jesús, porque Él luchó contra Satanás y ganó nuestra libertad de la esclavitud de Satanás. Este es el tipo de libertad ofrecida por Jesús. Vuelvan conmigo a esta promesa otra vez para notar otro punto importante. Jesús nos dice en versículo 31, 33, si vosotros permaneciereis en mi palabra, debemos quedarnos, permanecer, vivir en las enseñanzas, en la palabra de Jesucristo. Si lo hacemos, tendremos dos bendiciones. La primera, él dice, seréis verdaderamente mis discípulos. Esta es una gran promesa. Y segundo, en versículo 32, dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Otra vez, conocemos la verdad de Jesucristo. Y esta verdad tiene el poder para darnos libertad contra la esclavitud de Satanás. Hay dos maneras que cómo podemos conocer la verdad de Jesucristo. Primero, nosotros estudiamos la palabra de Jesús para lograr entendimiento en nuestras mentes y luego estudiar la palabra de Dios nuevo y crecer en entendimiento y sabiduría más y más y más en la palabra de Dios. Y segundo, experimentando la palabra de Dios en nuestras vidas. Conocemos la palabra de Jesús cuando por la experiencia la vivimos, por nuestro diario vivir. Cuando más usamos la palabra de Dios, la palabra en nuestras vidas, más profundamente la conocemos. Y esta verdad nos hace libres. Vamos a examinar tres ejemplos de esta verdad. Primero, Jesús quiere que seamos sobrios. Este es permaneciendo en la palabra de Dios, porque Pablo nos cuenta la palabra de Jesús cuando dice en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 6 y adelante, dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen, de noche duermen,
y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos y no que durmamos, vivamos juntamente con Él. Si hay una bendición una promesa entre estos versículos. En versículo 9 dice, para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo y vamos juntamente con Él. Esta es libertad, ¿no? Esta es libertad que Dios nos ofrece. ¿Y qué es la palabra de Dios? ¿Qué es la enseñanza que debemos permanecer? En el versículo 6 y versículo 8 también, Pablo dice, seamos sobrios en contra de embriaguemos con alcohol o drogas. Tenemos la palabra de Jesús que nos dice sean sobrios y la palabra de Satanás que nos dice serán borrachos. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál trae libertad? Tenemos una opción de permanecer en la palabra de Jesús o de permanecer en la palabra de Satanás. Si elegimos la palabra de Satanás, ¿qué llegaremos a conocer? Culpabilidad, ¿no? Dolor, problemas, lágrimas, preocupaciones, esclavitud de Satanás. ¿Cuántas personas hay durmiendo en la calle porque están sobrios? ¿Cuántas personas hay en el centro de tratamiento de drogas porque están permaneciendo en la palabra de Jesús? Ninguna. Esta es la verdad y nosotros la conocemos. Hemos visto esa verdad en nuestras experiencias, ¿no? Sí, en contrario, sí elegimos la palabra de Jesús, que llegaremos a conocer la paz, armonía, vida alegre, la verdad, y esta verdad nos hará libres. Esta es una garantía. Si permanecemos en la palabra de Jesús en 1 año, 2 años, 5, 20 años, conoceremos la verdad de manera más profunda y esta verdad nos trae libertad. Ejemplo número 2, segundo. Otra palabra de Jesús, la proeza sexual. El libro, la carta de Hebreos, capítulo 13, versículo 4, dice, honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero los fornicarios y los adúlteros los juzgarán Dios. Esta es la palabra de Dios. Él quiere que honremos el matrimonio. No hay problema con la expresión sexual entre el marido y su mujer. Esta expresión es pura, santificada, sin mancilla. Sin embargo, afuera del matrimonio, la expresión sexual está prohibida. La palabra de Jesús ha condenado, por ejemplo, los fornicarios, las personas que participan en la actividad sexual afuera del matrimonio. Por ejemplo, la homosexualidad, o cuando dos personas no están casados, o quizás un hombre con un animal. Todo esto es fornicación. Y adúlteros. Esta palabra es más restringida que la palabra fornicación en su uso. Se refiere a las personas que participan en la actividad sexual y una de ellas están casadas con otra persona. Ambos personas
fornicarios y adúlteros son pecadores y por eso Dios los juzgará en el día final. Sin embargo, este mundo, el diablo, enseña que está bien participar en las actividades sexuales afuera del matrimonio, que no hay problema. Eso es natural, que eso es saludable. ¿Es verdad eso? Si permanecemos en la palabra de Satanás, ¿qué llegaremos a conocer? Culpabilidad, dolor, problemas, lágrimas, preocupaciones y la esclavitud de Satanás. Pero si permanecemos en la palabra de Jesús, ¿qué llegaremos a conocer? La paz, armonía, vida alegre y la verdad. Y esta verdad nos hará libres. ¿Cuántas personas hay que se sienten culpables por ser vírgenes antes de matrimonio? ¿Usted cree que alguien va a ir al infierno para ser puro? ¿Ustedes creen que hay problemas en el matrimonio porque ambos son fieles? Nadie, porque la palabra de Dios es la verdad y vamos a llegar a conocerla mejor con el tiempo. Ejemplo número 3, tercero. En diferentes áreas de nuestras vidas. Hay muchas opciones entre la verdad y la mentira de Satanás. Por ejemplo, en el libro de Efesios, capítulo 4, la palabra de Dios, de Jesús, nos habla acerca de varias áreas de nuestras vidas. La palabra de Jesús es muy clara. Tenemos responsabilidades si somos discípulos de Él. En el versículo 25, Pablo dice, por lo cual desechamos la mentira, hablan verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Hay palabras de Satanás que habla la mentira y hay la palabra de Jesús que habla la verdad. ¿Cuál es nuestro compromiso? Y versículo 26 y 27, ayaros, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni des lugar al diablo. ¿Se enoja o controla su ira? ¿Cuál es nuestro compromiso? Y versículo 28, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con las manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que parece necesidad. ¿Es usted un ladrón o le gusta trabajar? Uno es la palabra de Jesús, otro es la palabra de Satanás. Uno trae libertad y otra trae esclavitud. Versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para necesaria edificación, al fin de dar gracia de los oyentes. ¿Habla palabras corrompidas o habla palabras buenas para edificar sus oyentes? Versículo 13. Y no contristece el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros todo amargura, enojo, ira, gritaría y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos uno con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Es usted una persona que tiene mala actitud o
Es una persona benigna, misericordiosa y perdona a otros. ¿Qué camino es mejor? ¿La mentira de Satanás o la verdad de Jesús? Los que somos discípulos de Cristo conocemos la respuesta mucho mejor cada día. Es cierto, hubo muchos sacrificios de parte de muchos soldados y gente para ganar la libertad de nuestros países. Esta libertad es muy valiosa, pero la libertad de Jesús tiene más valor que todas las riquezas de este mundo, porque Él nos ofrece libertad espiritual y esta libertad es para la eternidad. Podemos romper las cadenas de pecado por la sangre de Jesucristo. ¿Cómo? Otra vez, en Juan 8:31, dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os haré libres. Jesús dice sí, una palabra pequeña, pero muy importante. Lleva la idea de algo es condicional. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, Jesús dice, ¿permanecemos en la palabra de Cristo? Solo en su palabra es donde encontramos la libertad de eternidad. Gracias, hermanos, hermanas, por su buena atención y Dios te bendiga.